Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el podernos reunir y poder en este medio digital analizar una vez más la palabra del Señor. Estamos analizando el libro de los Hechos y vamos por el último tema de esta ocasión del libro de los Hechos. Vamos a entrar al tema de hoy y el tema de hoy es Dios transforma tu adversidad en oportunidad. ¿Cómo dije? Perfecto. Dios transforma tu adversidad en oportunidad. Las Escrituras nos enseñan que habrá periodos en los que el mundo entero tendrá alguna dificultad. Sabemos que en nuestra actual dispensación la injusticia desgraciadamente será muy evidente y que nos acarreará inevitables dificultades y situaciones dolorosas e incluso de intensa adversidad. Dios acortará esa iniquidad en su tiempo perfecto, mientras nuestro deber consiste en vivir plena y fielmente a su palabra y no enfermarnos de preocupación por los males del mundo, ni vivir preocupados por cuanto todo va incrementándose, ni estar pensando cómo va a terminar. Nuestra tarea personal es tener el Evangelio en nuestras vidas y ser una luz que brille en una intensa oscuridad como es este mundo actual. Como aquella gran ciudad enclavada sobre el gran monte del problema social actual que va a reflejar la bella luz del Evangelio de Jesucristo y el gozo y la felicidad que siempre recibirán todas las personas que vivan conforme a su palabra. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, hemos enfrentado la adversidad. Es un hecho ligado a la cotidianidad de toda persona que vamos a vivir de frente a la adversidad. No obstante, lo que marca la diferencia aquí en este asunto va a ser tu actitud y mi actitud que vamos a asumir, que vamos a poner frente a las circunstancias adversas que nos vayan a enfrentar. Según el diccionario, la definición de actitud es como una especie de predisposición aprendida o tendencia para responder de un modo característico en situaciones determinadas. Es nuestra respuesta emocional ante las circunstancias de la vida. Simplemente así entendamos la actitud. Así que escuche esto muy importante. Por cada adversidad que venga, por cada tormenta que venga, escuche, estas harán que seamos más fuertes. Está dicho que las tormentas hacen que los árboles tengan raíces mucho más. Si bien el término pertenece al campo de la psicología, no hay una definición unificada al respecto, pero muchos están de acuerdo que actitud es la manifestación de un estado de ánimo. Podemos afirmar que actitud es una disposición mental que se forma a partir de la experiencia que direcciona las respuestas ejerciendo una influencia sobre la conducta. También una respuesta sobre las reacciones del individuo, bien sean positivas o bien sean negativas, con respecto a cualquier reacción del mundo social. Y allí está el secreto. Y quien nos ayuda a salir triunfante es nuestro Dios. No importa que el momento que estamos viviendo
que estamos atravesando sea muy difícil. Quiero compartir contigo cuatro recomendaciones para enfrentar la adversidad en tu vida. La primera es que las circunstancias jamás gobiernen nuestras vidas. Y la segunda es, agradece a Dios cuando estén arreciando esas tormentas o esa adversidad. Y tercero es, confía que Dios no te va a desamparar. En ningún momento Dios te va a desamparar. Dios, en el punto 4, Dios transformará la adversidad. Tu adversidad, mi adversidad, la va a transformar en bendición. ¡Wow! Y una de las cosas que tenemos que mantener firme en un momento así de crisis es que la gratitud no debe de desaparecer en medio de la adversidad. Ser agradecido con Dios, la palabra dice que ser agradecido con Dios en todo. Gracias a Dios en todo. Pero en la adversidad sí, porque la adversidad también es parte de un proceso que nos va haciendo mejor cada día. Una palabra en Colosenses capítulo 3:15 nos dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que fuiste llamado a un solo cuerpo, y ser agradecidos. Si nos descuidamos, podemos permitir que la adversidad gobierne nuestro ser y nos robe la paz. Aun cuando el día sea hermoso, tendremos el riesgo de creer que está lleno de descensos, de caídas y de densos nubarrones. La pregunta al aire para ti, para mí es: ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dejarnos arrastrar por la circunstancia? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Pablo recomienda que comprendamos que no importa la situación en que estemos atravesando, reconozcamos que Dios está en control. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Solo quienes crean esto podrán cruzar desiertos, podrán sobreponerse a las tormentas y limpiar las lágrimas de su rostro, sabiendo que los momentos de dolor pasarán. Y que Dios guardará sus almas, que Dios guardará tu alma, Dios guardará mi alma, y jamás permitirá que las circunstancias gobiernen nuestras vidas. Así que vuelve tu mirada a Cristo y entrégale el problema que está viviendo ahora. ¡Wow! Recordamos Romanos 8:7, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Escuche esto muy interesante. Por medio de aquel que nos ama. ¡Wow! Debemos agradecer a Dios aún cuando recién estas circunstancias, no importa. Filipenses 4, versículo 6 al versículo 7 nos dan una palabra poderosa que nos anima a analizar esto. La palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasó todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Hay momentos en que las tormentas de nuestro entorno amenazan causarnos un desastre y no comprendemos qué está pasando. Incluso es probable que nos sintamos tentados a renegar. La pregunta al aire para ti, para mí sería: ¿es correcta esta actitud de renegar? La respuesta es: de ninguna manera. La Biblia nos enseña que por encima de las condiciones difíciles de nuestro corazón debe anidar la gratitud. Por eso les decía yo hace rato, y les leo el texto en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Puede que no suene lógico,
Pero si agradecemos a Dios, incluso por la angustia, por el daño o el dolor que han querido causarnos, Dios se va a glorificar y Dios va a cambiar el llanto en alegría en todo momento, porque nosotros debemos saber vivir dependiendo de Él. Así que escuche esto, la palabra clave para vivir en éxito en medio de la adversidad es que demos gracias a Dios en todo. Es maravilloso saber que el Dios en el que hemos creído transforma las dificultades en enormes bendiciones a nuestro favor. Y si confiamos en Él, no ocurrirá nada que no glorifique en su nombre poderoso y nos ponga de favor, ponga a favor nuestros resultados. Escuche eso, qué maravilloso. Así que no ocurrirá nada que no glorifique su nombre poderoso. Y también no sucederá nada que nos ponga de rostro al mundo como lo que somos. En ese momento el mundo nos pondrá ver como personas derrotadas, abatidas, muchas veces. Pero escuche esto, Dios nos pone de rostro al mundo como sus triunfadores. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y esa es la misma postura para tu vida y la misma postura para mi vida. El apóstol Pablo enfrentó tantos momentos difíciles, pero él depositó su confianza en el Señor y se levantó victorioso sobre cada adversidad. Por eso él escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es saber, conforme a los que sus propósitos son llamados. Las condiciones contrarias, que para muchos es motivo de desánimo, incluso de desesperanza, para el creyente, para el cristiano fiel, se constituyen motivo de bendición. Dios tiene el control de todas las cosas y nos guía por el camino más seguro para que tengamos la certeza de dónde pisar. Y vamos a pisar sin que haya ningún daño que pueda trascender, que pueda traer problemas para nuestra vida. Quiero enfocar el tema y voy a decir lo siguiente. Cuando el creyente fiel se encuentra en adversidad más intensa, Dios lo llena de su gracia y le da la oportunidad de testificar del poder de Dios. Voy a repetirlo nuevamente y digo esto: cuando el creyente fiel se encuentra en adversidad, así sea muy difícil o muy intensa, Dios lo va a llenar de su gracia y le va a dar la oportunidad de que pueda testificar de lo grande que es el poder de Dios, de cómo convierte una adversidad en una bendición. Bien, vamos a entrar a la lectura del día de hoy. La lectura bíblica está en Hechos capítulo 28, del versículo 1 al versículo 10. Quiero que escuchen muy atentamente lo que dice este pasaje de la Escritura. Capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días.
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Tema que maravilloso, vamos a reflexionar en el tema. Mira, estamos reflexionando en el tema y vamos a analizarlo bajo 3 aserciones espirituales, y vamos con la primera aserción, y es: Dios tiene el control de tu adversidad. Como dije, perfecto, Dios tiene el control de tu adversidad. Tremenda experiencia del apóstol Pablo. ¡Qué horror! Una víbora le ha mordido. El hombre con las ropas empapadas por la lluvia no pierde la calma. Los isleños quedan paralizados, sus ojos se abren con pavor. Saben que la mordedura de esa víbora es inminentemente mortal. Nadie jamás se salva. Todos han visto o han escuchado el caso de un familiar, un amigo que tuvo esa muerte tan terrible. Se corre la voz: pobre hombre. Conocen muy bien los síntomas, no por haber escuchado a otros, sino por haberlos visto en otros casos. De inmediato, la persona mordida se le hincha toda la cara y el cuello en pocos minutos. Después viene la agonía. Escuche esto tan importante: no pueden respirar debido al edema del tracto respiratorio desde su laringe. Las personas se ahogan como si lo estuvieran ahorcando, haciendo enormes esfuerzos para poder respirar. El color de los labios cambia a violeta y los ojos desesperados parece que se salen de su órbita. Luego padecían convulsiones brutales y después de esta quietud final llegaba la muerte. Los isleños y los náufragos observan la escena como si fuera una en cámara lenta, con la serpiente todavía colgada en su mano. Rápidamente recorre con su mirada todo lo que está a su entorno. Por el temor a ese reptil, el pavor a esa serpiente, se han apartado varios metros corriendo asustados. Los hombres y las mujeres están paralizadas y los soldados, acostumbrados a escenas violentas, están... Nadie se anima a acercarse para ayudar. Loco, dicen algunos. Otros se dan cuenta: este hombre está a punto de morir. Ante la quietud de Pablo, posiblemente pensaron que era un hombre inconsciente. Todo el mundo en la isla de Malta conocía muy bien esa serpiente, ese tipo de serpiente. Dicen los expertos que jefes de familia en esta isla enseñaban a sus hijos que ni aún después de matarlas se debían de acercar a ellas. La vida de Pablo estaba centrada en el Señor. Sabía perfectamente que el Eterno tenía todo bajo control, aún de esa misma víbora mortal. La sangre corre en la mano del apóstol. La víbora se ha clavado con sus colmillos, inyectando todo su veneno, una hazaña diabólica. Sus mandíbulas han quedado como trabadas y Pablo ahora las sacude con fuerza y rapidez. La víbora desorientada afloja su mandíbula y Pablo, haciendo el movimiento brusco, la echa en el fuego. En vano el reptil trata de evitar la hoguera. Ha sido echada en medio de una gran hoguera. La víbora se retuerce y finalmente queda inmóvil y nunca más va a hacer daño a ningún ser humano. Los presentes no pueden entender qué está pasando. ¿Cómo puede tener tanta calma ante una situación tan grave? Uno de los hombres le dice a otro: miremos ahora cómo se va a hinchar
de todo el cuerpo y se va a morir. Este hombre tiene que ser un criminal. Casi se muere ahogado en un naufragio ahora. Mira esto. Y la pregunta que se lanzan entre ellos mismos: ¿será posible que sea un malhechor y le haya alcanzado la justicia de los dioses para no dejarlo vivir? Todos creen que pronto caerá muerto, pero no pasa nada. La lluvia ha parado. Pablo se sienta en un tronco de árbol y comienza a comer de los alimentos que traían los nativos de esa isla. Los isleños esperaron en vano los síntomas mortales. El Señor Jesucristo tenía todo, escucha, tenía todo bajo su control. Ahora, ese Dios en que el Pablo creía estaba resucitado y ha cumplido su promesa. Él dijo: aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¡Wow! Se lo podemos leer en Lucas capítulo 10, versículo 19. Aún los mismos que sospecharon que era un criminal, ahora lo quieren venerar como un enviado de los dioses, trayéndole presente y tratando de adorarle. El apóstol con energía le impide, diciendo: yo soy un hombre como ustedes, no tienen por qué adorarme. Bien, somos llamados para vivir en victoria, pero debemos afrontar las crisis en la vida con resistencia, lo cual forma parte del plan para nuestro progreso eterno, luchando contra la tentación, contra las enfermedades, contra el dolor, contra los pesares. Mira, jamás podría haber bondad, ni virtud, ni aprecio por el bienestar, ni gozo sin lo anterior. Es preciso que recordemos que las mismas fuerzas de resistencia que obstaculizan nuestro progreso también nos brindan oportunidades de vivir con éxito en nuestra vida. Así que escuche esto: la resiliencia es ser fuerte a pesar de las actividades tan difíciles que vienen en nuestra vida, tan fuertes que vienen en nuestra vida, a pesar de toda la gran adversidad. Podemos resumir que la resiliencia es ser fuerte a pesar de las adversidades, digan cuál sea. Bien, vamos a la segunda aserción. Y la segunda aserción es lo sobrenatural en tu adversidad. ¿Cómo dije? Perfecto. Lo sobrenatural en tu adversidad. Pablo se entera que el padre de Publio está enfermo. Sus síntomas son bien indicados por el médico Lucas. Dice: es un ataque de fiebre que dura varias semanas y una diarrea que no termina. El hombre está muy débil, sus ojos están hundidos por la deshidratación. Entonces Publio se entera que hubo un gran naufragio, que uno de los sobrevivientes puede hacer milagros. Es más, el sobreviviente de una de las víboras más peligrosas y venenosas de la isla. Pero no es el médico Lucas al que están recomendando, es a Pablo a quien llamaron. La voz se ha recorrido por toda la isla. Hay un hombre que ni el veneno de las víboras más peligrosas le pueden hacer daño. Esa noche, en un lecho cómodo, provisto por el principal de la isla, Pablo medita en lo que le ha sucedido en tiempo reciente. ¿Por qué estoy yendo a Roma? ¿Por qué esa tormenta terrible y el naufragio? ¿Por qué esa víbora que parecía que lo estaba esperando para matarlo? Recordando esta experiencia, más tarde Pablo escribe desde Roma a los hermanos de Filipo. En el capítulo 1, versículo 29, les escribe esto: porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis poco. Es decir, es un honor muchas veces la adversidad, si viene por un sufrimiento, por la causa de Cristo. Así que es maravilloso leer el versículo Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él.
La imagen de una víbora colgando en la mano del apóstol Pablo, sin experimentar daño, nos sugiere el cumplimiento de la promesa que ya el Señor había hecho. Leímos un texto de Lucas, pero miren, Marcos 16:18, el Señor dio una señal de los que predicarían el Evangelio: se tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué tremendas palabras. Son para ti, son para mí, son señales de la predicación de la palabra. Esta escena tiene para el creyente un valor simbólico importante. Muestra que finalmente la serpiente no puede dañar a quienes están poniendo su confianza en Dios. Pablo representa al creyente fiel que está en medio de la adversidad y expensa de lo sobrenatural de Dios. Escuche, no solamente elimina el peligro que la víbora representa, sino que la pone en un lugar donde no cabe la menor duda de que ya no podrá hacer más daño. Nos hace pensar en el día en que el mismo Satanás va a ser echado en el lago de fuego y nunca jamás será el acusador de los hermanos. Pueden leer los Apocalipsis 20:10 y 20:10. En Romanos, la idea de la victoria sobre el enemigo es clara, expresada con la frase: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Pueden leerlo, Romanos capítulo 16, el versículo 20. Ahora repasemos la secuencia de eventos. Primero un naufragio, luego la mordida de una serpiente venenosa, y sigue ahora la curación del padre del principal de la isla. Después, una gran cantidad de enfermos. En este caso, es muy probable que algunos de los enfermos tuvieran el mismo padecimiento que el padre de Publio. Cuando el médico tiene éxito en el tratamiento de cierta enfermedad, enseguida se corre la voz. Y muchos padecían el mismo mal que en esa isla, en este tiempo histórico, que trataron de ser sanados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es interesante ver la reacción de los isleños. Primero han sido hospitalarios, dándole refugio por el frío y la lluvia intensa. Un poco después, cuando ven la serpiente colgada en la mano de Pablo, dicen: este sin duda es un homicida. Qué fácil juzgar a presidencias circunstanciales. Aquí se podría argumentar que había algo para sospechar. Sin embargo, ellos ignoraban que Pablo no solo era un homicida, sino que era un siervo del Dios Altísimo. Así que no era un homicida, porque Dios ya lo había perdonado, y ahora era constituido un siervo del Dios Altísimo. El diablo siempre va a verte por tu pasado, y Dios te ve con tu presente. Era el hombre más temeroso de Dios ahora. De los 276 náufragos, un hombre de Dios entre los miles que vivían en la isla también vivía en relación al milagro. Pablo había hecho algo extraordinario para demostrar cuán grande era Dios, y ahora le había demostrado al gobernador. Dios se podía manifestar poderosamente en la vida de su padre. Podemos observar aquí primero: Pablo entra a la isla, entra a donde estaba. Primero entra a la isla, es una bendición. Ahora entra a la casa del gobernador de la isla y es una bendición. Tuvo un contacto directo con ellos. Nosotros a menudo no queremos tener ese contacto tan cercano, especialmente si se trata de alguien que está en tal situación de enfermedad infecto contagiosa. Lo podemos analizar durante la pandemia del COVID, que cuántos pastores se negaron a orar por las personas, incluso acercarse, no agarrarlo ni tocarlo, sino incluso hasta acercarse. Es triste. Es mucho más fácil tomar un café con un amigo y hablar de cosas triviales que estar con alguien que tiene un padecimiento grave. La otra característica que tenemos que analizar del apóstol Pablo es que Pablo oró y no trató de hacer el milagro con su propia fuerza. Mostró con esto su total dependencia con el Eterno.
Ignoramos las palabras que pronunció, pero dado a que conocemos algunas de sus oraciones, podemos hacer la idea de lo que probablemente dijo. Y en último lugar, o tercer lugar, le impuso las manos. Aquí el contacto se hace más íntimo. Y luego el texto nos dice, lo sanó. ¡Wow! Esto sugiere que Pablo no dudó y pronunció la curación del enfermo. Sin duda que habiendo allí muchos enfermos, esta secuencia de eventos se repetiría docenas de veces. Supongo que había muchos casos de fiebre y de desintería en esa isla, dado que era una enfermedad infecto-contagiosa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Vamos con la tercera sección y es bendiciones tras la adversidad. Como dije, perfecto, bendiciones tras la adversidad. En esa isla del mar Mediterráneo, a unos 250 kilómetros al sur de Cilicia, el apóstol y sus compañeros iban a pasar 3 meses. La isla tiene 316 kilómetros cuadrados y actualmente tiene una población más o menos de unos 400.000 habitantes. El número sería muchísimo menor cuando Pablo estuvo allí. Sin duda que el agradecimiento de los familiares de muchísimos enfermos que fueron curados significar que el apóstol y los demás náufragos sean tratados muy bien y alimentados en agradecimiento. Es interesante saber que Pablo estuvo en esta pequeña isla por 3 meses. El Eterno le había proporcionado vacaciones en este lugar de mucha tranquilidad. Esto era para prepararlo para la parte final de su viaje a Roma, donde estaría primero en prisión domiciliaria con cierto grado de libertad y al final sería ejecutado. En la isla de Melita o Malta no había personas o grupos religiosos fanáticos que lo persiguieran como en otro tiempo, como en otros lugares. Y sin duda que el principal de la isla, Publio, se quedó muy agradecido por la curación de su padre y la curación de muchos ciudadanos de esa isla. Es probable que Pablo se preguntara por qué Dios lo ha colocado en esta pequeña isla cuando su mirada estaba puesta en una gran ciudad como la capital imperial. Indudablemente que tendría más oportunidades en la populosa Roma para predicar y enseñar. La respuesta es que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No obstante la adversidad, Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Es interesante ver los cambios de opinión con un viraje de 180 grados tan común en los seres humanos, y los isleños tienen compasión de los náufragos y los atienden con mucha humanidad. No es fácil ayudar a 276 personas que están hambrientas y con frío. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, cambian de inmediato de opinión y piensan que es un criminal, y los líderes deben de tener la madurez para aceptar estos cambios en la apreciación de las personas de nuestro entorno. Escuchen, ahora no piensan que es un líder, piensan que es un Dios, y les ha explicado que no es un Dios, entonces piensan que es un hombre de gran valor, que vale la pena tenerlo en la isla. Cuando esto sucede, se debe actuar sabiamente, con la mejor actitud, y recordemos, Dios siempre tiene el control. Esto no es siempre fácil. Si la actitud no tiene una motivación bien definida, por lo regular, si no es así, hay problemas. Los líderes debemos recordar que la fidelidad y la gratitud no son frecuentemente dones que abunden en la congregación. Debemos analizar muy bien que Pablo no utiliza este milagro para promocionarse. Se presenta como un superhombre inmune a la serpiente. No. Él jamás lo hace, ni menos alentando a los locales con su errada idea de que él era un Dios. No lo hace. Ni menos vemos aquí diciendo soy un apóstol, se me apareció Jesucristo. Pablo fue un líder muy sabio. Vamos desafiados a seguir ese liderazgo. Notemos que los habitantes de esta isla, que por supuesto eran súbditos romanos, tienen algunos principios. Saben
que es un deber moral ayudar a los necesitados y creen que hay una justicia por encima de los hombres, que al final va a castigar a aquellos que han hecho una infracción de la ley moral. Es interesante notar que durante el ataque de la víbora, al parecer nadie se acercó para ayudar al apóstol Pablo. Y que si no te asuste cuando en una situación de crisis nadie se acerque para echarte la mano. Pero bueno, aquí hay un ejemplo que Pablo siempre presentó, la mejor actitud. Wow. Bueno, vamos a ordenar las ideas y yo quiero decir esto, la adversidad que acecha al pueblo de Dios es una oportunidad de revelar su gloria. La gente de Malta creyó que Pablo era un homicida porque lo mordió una víbora. No obstante, los habitantes de esta isla del Mediterráneo lo confundieron con un dios al ver que no murió, ganándose así la confianza de estos, el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. De esta manera, un momento de adversidad se transforma en una oportunidad para testificar del poder del Evangelio. Quiero volver a repetir. La adversidad que acecha al pueblo de Dios es una oportunidad para revelar su gloria. La gente de Malta creyó que Pablo era un dios. Por supuesto, posterior a opinar que era un homicida, porque lo había mordido una serpiente. No obstante, los habitantes de esta isla del Mediterráneo lo confunden con un dios al ver que no muere. De esta manera Pablo se gana la confianza de esto, por la gracia de Dios, es la que influyó potencialmente. Entonces, de esta manera, un momento de adversidad se transforma en una oportunidad para testificar del poder del Evangelio. Bien, Dios te bendiga y continuamos. Yo he visto el olor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.